La habitación permanece en penumbras. Las cortinas, apenas entreabiertas, permiten que un rayo tenue de luz lunar dibuje formas caprichosas sobre la pared. El reloj avanza, pero en el interior de esa casa, el tiempo parece haberse detenido. Una mujer, sentada en el borde de la cama, aprieta contra su pecho una almohada como si quisiera sofocar un grito que nunca llegó a salir. Sus ojos, hinchados y húmedos, reflejan un dolor que no tiene palabras. Afuera, todo sigue igual. El mundo avanza, indiferente a la tragedia íntima que acaba de ocurrir, pero dentro de esas cuatro paredes, algo invisible ha comenzado a manifestarse, algo que escapa a toda lógica humana. En el mundo espiritual, se dice que cuando una vida es interrumpida de manera abrupta, como en el caso de un aborto, la energía del alma no desaparece. Permanece. Flota a medio camino entre dos planos. Este concepto fue abordado por numerosos estudiosos de lo paranormal y uno de los nombres más conocidos en este terreno es el del famoso médium holandés Peter Hurkos. Conocido por sus capacidades de percepción extrasensorial, Hurkos relató en varias entrevistas que durante sus visiones las almas de los niños no nacidos se presentaban a menudo como luces pequeñas, vibrantes, como si fueran esferas luminosas flotando en un espacio etéreo. Según Hurkos, esas energías no tenían forma física, pero transmitían una sensación de tristeza, de espera, una especie de lamento silencioso. La mujer, sin saber nada de esto, siente que el aire en la habitación se ha vuelto más denso. Una corriente fría recorre su espalda. Se estremece, se lleva las manos al rostro, pero el escalofrío persiste. No es solo culpa o dolor emocional, es algo más, como si una presencia la rodeara. Los relatos de personas que han pasado por experiencias similares coinciden en un detalle inquietante. Poco después del aborto, algunas madres aseguran sentir que no están solas, especialmente en las noches más silenciosas. Algunas escuchan un leve llanto que se apaga en el aire, otras sueñan repetidamente con un niño que las llama por su nombre o que simplemente las observa desde lejos, sin decir una sola palabra. Antes de que continuemos, dime, ¿alguna vez te has preguntado qué sucede realmente con el alma de esos bebés que no pudieron nacer? ¿Crees que el vínculo entre la madre y el alma del bebé se rompe o continúa después de un aborto? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Peter Hurkos, durante una de sus demostraciones mediáticas, describió un caso particular que conmocionó a su audiencia. Contó que en una consulta privada, una mujer se acercó a él sin contarle su historia personal. Sin embargo, apenas tomó su mano, Hurkos comenzó a percibir la imagen difusa de un ser pequeño, rodeado de un aura tenue que parecía aferrarse emocionalmente a esa mujer. El médium afirmó haber sentido una mezcla de tristeza profunda y un deseo inmenso de ser reconocido. Cuando le preguntó a la mujer si había perdido un hijo recientemente, ella rompió en llanto. La verdad era que había pasado por un aborto hacía apenas 3 meses y nunca había hablado de ello con nadie. La ciencia, por supuesto, se mantiene escéptica ante estas percepciones. Pero el relato de Hurkos se repite en otros médiums de diferentes culturas. La idea de que esas almas permanecen en un estado de espera, de transición, crea un ambiente de misterio que va más allá de la simple interpretación religiosa o emocional. Es como si el espacio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se volviera más delgado, más vulnerable, justo en los lugares donde ocurrió una interrupción abrupta de la vida. La mujer en la habitación comienza a notar que los objetos parecen moverse ligeramente, que las luces parpadean sin motivo aparente. Un pequeño peluche, que estaba guardado al fondo de un cajón, aparece inexplicablemente sobre la cómoda. Nada parece tener sentido, pero dentro de su corazón sabe que algo intenta comunicarse, que una presencia, aún invisible, se manifiesta en formas sutiles, casi imperceptibles, pero cargadas de significado.
Mientras la noche avanza, los recuerdos del procedimiento vuelven a su mente en forma de flashes. El sonido metálico de los instrumentos, el frío de la sala, el rostro inexpresivo del médico. Y de fondo, un eco silencioso, como si un susurro, muy lejano, pronunciara su nombre. La mujer se pregunta si es su imaginación, pero hay algo dentro de ella que le dice que no, que hay una energía que quedó suspendida, como si el velo entre este mundo y el otro hubiera comenzado a desgarrarse lentamente. En medio de ese escenario, el aire se vuelve más pesado, la atmósfera se llena de una mezcla de miedo, angustia y una tristeza indescriptible. El reloj marca las 3 de la madrugada, la hora en que, según antiguos relatos espiritistas, las almas en peña buscan manifestarse con más fuerza. Ecos desde el más allá. La noche avanza lentamente. Las sombras parecen alargarse, como si quisieran envolver cada rincón de la habitación. La mujer, sumida en un estado de semiconsciencia, siente que algo ha cambiado en el ambiente. Ya no es solo el frío que recorre su piel, ni los escalofríos que la despiertan sobresaltada. Es una presencia, algo invisible pero terriblemente palpable. Como si el aire se hubiera cargado de electricidad y cada célula de su cuerpo pudiera sentir que no está sola. La sensación de ser observada la acompaña incluso cuando cierra los ojos. Y en ese instante comienzan los sueños. O tal vez las visiones. En esas imágenes oníricas se ve caminando por un bosque oscuro. Las ramas crujen bajo sus pies descalzos y una niebla espesa cubre todo el paisaje. A lo lejos escucha un llanto, un lamento suave, pero desgarrador. La voz parece de un niño, pero no logra distinguir su rostro. Solo siente la angustia, el miedo, la necesidad urgente de encontrarlo. Corre desesperadamente, pero el bosque se hace cada vez más denso, como si la naturaleza misma conspirara para mantenerla alejada de esa pequeña alma perdida. Al despertar, el corazón le late con fuerza, la respiración entrecortada, las manos sudorosas. No puede evitar preguntarse si todo fue producto de su mente o si de alguna manera inexplicable, ese niño que escuchó en sus sueños está intentando comunicarse desde algún lugar desconocido. La mujer decide buscar respuestas. Navega por libros antiguos, foros espirituales y textos de médiums reconocidos. Es entonces cuando se topa con el nombre de Edgar Cayce, el famoso profeta durmiente, cuyas lecturas sobre la vida después de la muerte han impactado al mundo entero. Edgar Cayce, en sus múltiples trances mediúmnicos, habló en varias ocasiones sobre las almas de los no nacidos. Según Cayce, el alma existe mucho antes de que el cuerpo físico sea formado por completo. Él sostenía que incluso en las etapas iniciales del embarazo, el alma ya establece una conexión vibratoria con el cuerpo en desarrollo, una especie de vínculo etéreo que va más allá de lo que la ciencia puede explicar. En sus visiones, Cayce describía que cuando un aborto interrumpe ese proceso, el alma no desaparece ni queda en el olvido. Por el contrario, permanece cercana al plano terrenal como si esperara una oportunidad futura para completar su ciclo de encarnación. Esta información, lejos de tranquilizarla, aumenta su inquietud. La idea de que esa pequeña alma que ella rechazó aún pudiera estar a su lado, flotando en una especie de limbo emocional, la llena de una mezcla de culpa y terror. Edgar Cayce también mencionó que muchas de estas almas optan por quedarse cerca de la madre, no por rencor, sino por una profunda necesidad de conexión, de reconocimiento, una especie de hilo invisible que las une más allá del tiempo y del espacio. Esa noche, mientras intenta conciliar el sueño, la mujer siente una presión leve en el pecho, como si una mano invisible descansara ahí. Abre los ojos y en el silencio más absoluto escucha 3 golpes secos provenientes de la pared. No hay nadie más en la casa. Se levanta de un salto, enciende todas las luces,
pero no hay explicación lógica. Su mente viaja de inmediato a las lecturas de Casey. Recuerda un pasaje donde el médium describía cómo los espíritus, especialmente aquellos de niños no nacidos, pueden manifestarse a través de sonidos sutiles, cambios bruscos de temperatura o incluso movimientos de objetos pequeños. La ansiedad crece. Cada vez que cierra los ojos, la imagen del bosque, del llanto, del niño sin rostro regresa con más intensidad. Ya no son solo sueños. Empieza a notar interferencias en sus dispositivos electrónicos, como si alguna energía invisible estuviera intentando atravesar la delgada capa que separa ambos mundos. Edgar Casey advertía de que cuando estas manifestaciones se vuelven frecuentes, es señal de que el espíritu busca desesperadamente establecer un canal de comunicación. Una madrugada, mientras la mujer se sirve un vaso de agua en la cocina, percibe claramente un susurro detrás de ella. Una voz pequeña, tenue, como si viniera de lejos, pronunciando apenas un sonido, casi un gemido. Su cuerpo entero se paraliza, las lágrimas brotan sin control. El peso de la experiencia la desborda. Todo su ser comprende en ese instante que ese espíritu no ha partido. Sigue ahí, observándola, esperando, suspendido entre dos dimensiones. Un eco desde el más allá que se repite, noche tras noche, como un recordatorio constante de que hay una presencia que aún no ha encontrado su camino hacia la luz. La luz y la sombra del arrepentimiento. Las horas pasan lentamente y el ambiente en la casa se vuelve cada vez más denso. La mujer, con el rostro pálido y los ojos hundidos, apenas logra distinguir la línea que separa el sueño de la vigilia. Cada rincón de su hogar parece murmurar secretos que solo ella puede escuchar. Hay momentos en que siente un leve roce en la mejilla, como si unos dedos diminutos, invisibles, quisieran llamar su atención. La culpa comienza a crecer dentro de ella como una hiedra oscura, envolviendo cada pensamiento, cada suspiro. En medio de esa confusión emocional, decide buscar respuestas en textos antiguos. Sus manos tiemblan mientras abre las páginas de El libro de los espíritus, de Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita. Allí, entre preguntas y respuestas dictadas por inteligencias del más allá, encuentra palabras que le perforan el alma. Según Kardec, el espíritu existe antes de la encarnación y continúa existiendo después de la muerte física. Cada ser, incluso aquellos que no llegaron a nacer, tiene un propósito, una misión, un ciclo de aprendizaje que debe cumplir. La lectura le revela una verdad aún más desgarradora. El aborto, desde el punto de vista espiritual, es considerado una interrupción violenta de ese plan divino. Kardec, en su obra, aborda con seriedad el tema del aborto. Afirma que toda alma es consciente antes de encarnar y acepta, junto a sus guías espirituales, la misión que tendrá en la tierra. Incluso aquellas que saben que su paso será breve, que su destino es no nacer, lo aceptan como parte de su evolución. Pero cuando el aborto es provocado, esa alma queda atrapada entre la frustración de no haber cumplido su misión y el dolor del rechazo. Kardec explica que el espíritu siente la separación, siente la ruptura de su conexión con el cuerpo físico, aunque aún no lo hubiera habitado plenamente. La mujer cierra el libro con las manos temblorosas. Una mezcla de escalofrío y vergüenza la invade. Su mente revive el momento de la decisión, la soledad, el miedo, la desesperación. Ahora comprende que no fue solo un procedimiento médico, fue el quiebre de un lazo espiritual que había comenzado mucho antes de que ella misma supiera que estaba embarazada. El sentimiento de arrepentimiento empieza a tomar forma, no solo como una emoción pasajera, sino como una sombra que la acompaña a cada paso. Esa noche, frente al espejo del baño, observa su reflejo y jura ver algo más detrás de ella. Una silueta pequeña, etérea, apenas perceptible, que parece observarla en silencio. La luz parpadea por un instante, y por un breve segundo siente un dolor agudo en el pecho, como si el aire le faltara. Recuerda entonces otra de las enseñanzas de Allan Kardec: los espíritus que sufren o que quedaron en estados de turbación espiritual pueden influenciar emocionalmente a los encarnados. Esa influencia,
a menudo se manifiesta en forma de tristeza profunda, ansiedad, pesadillas e incluso síntomas físicos sin explicación médica. El sentimiento de culpa se mezcla con el instinto de protección. La mujer comienza a hablar en voz baja, como si el espíritu pudiera escucharla. Pide perdón, entre sollozos, sin saber si alguien realmente la escucha. Allan Kardec menciona que el arrepentimiento sincero es el primer paso para aliviar el sufrimiento de ambos, el del espíritu desencarnado y el del ser humano que provocó esa separación. Pero Kardec también advierte, el perdón verdadero no llega solo con palabras, sino con actos, con una transformación interna que debe surgir del corazón. Mientras recorre su casa, siente que cada objeto cotidiano se ha cargado de un simbolismo desconocido. La cuna que nunca compró, las ropas de bebé que nunca eligió, los nombres que alguna vez imaginó, pero que nunca pronunció. Cada pensamiento se convierte en un latido doloroso de arrepentimiento. Por las noches, los sueños se hacen más intensos. Ve paisajes nebulosos, escucha risas que se desvanecen y siempre, siempre percibe la presencia de esa pequeña alma que, desde algún rincón del más allá, sigue esperando por ella. La doctrina espírita le confirma lo que su corazón ya intuía. El vínculo entre una madre y su hijo, aunque no llegó a nacer, es eterno. La mujer, entre lágrimas, comprende que su proceso de arrepentimiento apenas ha comenzado. Ahora sabe que hay un alma que la observa, que la espera, y que quizá en el futuro le dará una oportunidad para reparar lo que fue interrumpido antes de tiempo. Encrucijada entre lo divino y lo humano. La madrugada comienza a ceder paso a los primeros rayos del amanecer, pero dentro de la casa, la oscuridad emocional sigue intacta. La mujer, con los ojos hinchados de tanto llorar, se sienta en el suelo de su habitación. Sus pensamientos son un torbellino de culpa, miedo y arrepentimiento. Cada rincón parece guardar ecos de un llanto que solo ella puede escuchar. En su búsqueda desesperada por entender el alcance de lo que ha sucedido, se sumerge en nuevas lecturas. Es entonces cuando encuentra un nombre que hasta ahora desconocía, Aura Celeste. Aura Celeste, una médium reconocida en los círculos espiritistas del siglo XX, dedicó gran parte de su vida a transmitir mensajes del mundo espiritual sobre el sufrimiento de las almas que no alcanzaron a nacer. En sus psicografías detallaba con una claridad escalofriante el estado de las conciencias de esos pequeños espíritus, atrapados en una especie de frontera vibratoria entre el plano físico y el espiritual. Según Aura Celeste, estos espíritus permanecen envueltos en una nube de confusión, muchas veces sin comprender por qué les fue negada la oportunidad de vivir su experiencia terrenal. La mujer, leyendo aquellas páginas amarillentas por el tiempo, siente que cada palabra golpea su pecho como una campanada fúnebre. Aura Celeste describía cómo estas almas, llenas de energía vital, pero privadas de su derecho a encarnar, se aferran emocionalmente a sus madres, creando lazos invisibles que afectan el equilibrio emocional de ambas partes. La médium relataba que esos espíritus, aunque pequeños y aparentemente inocentes, experimentan un torbellino de emociones, tristeza, desorientación y, en algunos casos, una súplica silenciosa de reconocimiento. La mujer comienza a entender por qué, desde hace días, ha sentido una opresión constante en el pecho, como si cargara con un peso que no le pertenece por completo. En los textos de Aura Celeste también se menciona que estos espíritus, al no haber completado su ciclo de encarnación, muchas veces permanecen ligados a la vibración emocional de la madre. Esa conexión, lejos de desaparecer, se fortalece a través del dolor, del llanto contenido y de las lágrimas derramadas en silencio durante las noches de insomnio. La casa, antes un refugio de tranquilidad, se ha convertido en un escenario de fenómenos inexplicables. La radio se enciende sola, reproduciendo melodías infantiles. Las luces parpadean justo cuando la mujer piensa en lo ocurrido, y en los rincones siente sombras que se mueven rápidas, como si algo o alguien intentara manifestarse sin éxito. Aura Celeste también advirtió sobre estas señales. Según sus mensajes, son formas de comunicación rudimentarias de las almas desencarnadas que aún no han logrado comprender su nuevo estado existencial. El corazón de la mujer late descontrolado mientras recuerda otra de las enseñanzas de Aura Celeste. El espíritu no castiga, pero sí educa a través de las consecuencias naturales de nuestros actos. Cada decisión humana tiene un eco en el mundo invisible. Ese eco, cuando viene cargado de dolor y de vidas truncadas, genera un campo vibratorio denso que impregna el entorno y la psique del que tomó la decisión.
La mujer siente que su arrepentimiento no es suficiente. Hay una urgencia por comprender, por sanar, por buscar el perdón aunque no sabe cómo hacerlo. Las noches se vuelven aún más inquietantes. En sueños la mujer comienza a ver figuras de niños, siempre de espaldas, caminando hacia una especie de neblina dorada. Nunca logra ver sus rostros, solo escucha sus pasos, el sonido de sus risas lejanas, a veces entrecortados por sollozos. Aura Celeste escribió que estos sueños son una forma en que los espíritus de los no nacidos intentan mostrar su ubicación vibracional, un espacio intermedio, sin claridad, donde esperan una resolución que los libere. Al leer más profundamente los textos psicografiados, la mujer encuentra un mensaje que parece escrito para ella. El espíritu que fue negado no guarda rencor, pero sí aguarda, y su espera a menudo se convierte en un lamento sutil que solo la madre puede escuchar. La frase queda resonando en su mente como una campana lejana que no deja de sonar. Ella comprende que se encuentra en una encrucijada dolorosa. Por un lado, el arrepentimiento humano, por otro, la necesidad de encontrar un camino hacia la redención espiritual. El amanecer finalmente ilumina la habitación, pero dentro de su alma, la noche sigue reinando. Voces que claman por consuelo. El silencio de la noche es roto por un susurro apenas perceptible, como si el viento trajera consigo palabras cargadas de un dolor profundo. La mujer, exhausta y desorientada, siente en su interior un llamado urgente, una presión que va más allá del arrepentimiento. Es una voz que clama por consuelo y comprensión. No es un sonido audible para todos, pero para ella, esa vibración invisible se convierte en un grito silencioso que atraviesa su alma, una llamada que no puede ignorar. En su búsqueda desesperada de respuestas, vuelve a los escritos de uno de los médiums más respetados del espiritismo contemporáneo, Divaldo Franco. Divaldo Franco, reconocido por sus años de experiencia como psicógrafo y orador espiritual, dedicó múltiples mensajes a la situación de las almas infantiles que fueron privadas de la oportunidad de vivir. Para Divaldo, estos espíritus no están perdidos ni condenados, son como niños en un vasto jardín, esperando a ser abrazados por la luz del amor y la comprensión. Él explica que estas almas pequeñas, aunque llenas de pureza, sufren profundamente la separación abrupta del mundo físico. Sin embargo, su sufrimiento no es eterno ni inamovible, pues en el plano espiritual existe una gran misericordia que les permite avanzar si reciben el consuelo adecuado. La mujer, leyendo estas palabras, siente una mezcla de esperanza y miedo. Las voces que la atormentan no son un castigo, sino un llamado amoroso a sanar. Divaldo Franco afirma que estas almas frecuentan los espacios donde su presencia es sentida, intentando comunicarse a través de señales, sueños y sensaciones que no pueden ser explicadas racionalmente. El objetivo no es generar temor, sino crear conciencia sobre la importancia de la reconciliación espiritual. Ella se da cuenta de que las voces que escucha no son para atormentarla, sino para recordarle que la vida es un lazo que trasciende la materia. Las noches se vuelven más intensas, pero también más reveladoras. La mujer empieza a percibir pequeñas luces en la penumbra, destellos que parecen moverse con intención propia. En sus sueños, se encuentra en un campo inmenso, rodeada de niños que la miran con ojos llenos de ternura y una tristeza inexplicable. En medio de ellos, una figura radiante se acerca y le habla con voz cálida y suave. Es un espíritu que Divaldo describió en sus comunicaciones, un guía amoroso que acompaña a estas almas en su tránsito hacia la luz. Él le dice que las almas abortadas tienen un destino especial, pues su pureza les permite evolucionar con rapidez si reciben amor y perdón. Este encuentro onírico provoca en la mujer una profunda transformación interna. Entiende que la sombra del pasado puede ser iluminada y que aunque el dolor es real y legítimo, también lo es la posibilidad de redención. Divaldo Franco destaca que el arrepentimiento sincero, unido a acciones de amor y reparación, puede suavizar el sufrimiento tanto de la madre como del espíritu. La mujer comienza a buscar formas de expresar ese amor invisible, desde pequeños actos cotidianos hasta momentos de oración y meditación, conectándose con la energía de esos seres que esperan ser abrazados en el plano espiritual. Sin embargo, las voces no desaparecen del todo. En algunos momentos el silencio se quiebra con lamentos que parecen salir de un rincón profundo del alma.
Estas manifestaciones, según Divaldo, son parte del proceso de purificación y aprendizaje de esas almas, pero también un recordatorio de que la vida es sagrada en todas sus formas. La mujer comprende que no puede olvidar lo ocurrido, pero tampoco puede vivir atrapada en la culpa. La clave está en transformar ese peso en una fuerza que impulse el crecimiento y la esperanza. Con cada amanecer, la mujer siente que se aproxima un cambio. Ya no está sola en su sufrimiento. Las voces que antes la atormentaban ahora se vuelven un susurro consolador, un puente invisible que une lo humano con lo divino. La médium y oradora, Divaldo Franco, asegura que cuando la reconciliación sucede, esas almas infantiles encuentran paz y comienzan a caminar hacia planos de luz superiores, dejando atrás el dolor de la interrupción y encontrando su lugar en el vasto universo espiritual. La mujer entonces abre su corazón al misterio que la rodea. Sabe que en algún lugar más allá de la materia, esas voces esperan su abrazo. Voces que claman no por castigo, sino por amor. Y en ese clamor, ella descubre la fuerza para seguir adelante en un camino donde la luz y la sombra se entrelazan y donde el consuelo llega cuando menos se espera, como un suspiro divino en medio de la tormenta. El eco que nos salva. La penumbra de la habitación parece envolverlo todo, mientras la mujer, agotada pero con una determinación renovada, se sienta frente a un pequeño altar donde coloca flores frescas. En el aire, una sensación de calma comienza a imponerse, como si una presencia silenciosa la acompañara sin hacer ruido, pero con un peso profundo en su corazón. Ha recorrido un camino difícil de emociones y reflexiones, y ahora siente que un eco lejano resuena dentro de su alma. Un eco que puede salvarla de la desesperación y abrir una puerta hacia la paz. Este eco, según las enseñanzas de uno de los mediums más venerados de Brasil, Chico Xavier, es la vibración del amor incondicional y del perdón que trasciende la materia y sana el espíritu. Chico Xavier, conocido por su humildad y su dedicación al servicio espiritual, dejó numerosos mensajes sobre la condición de las almas que no pudieron vivir la experiencia terrenal. Esas almas inocentes que son víctimas de abortos provocados o espontáneos. Para Chico, estas almas no están condenadas ni perdidas. Por el contrario, él afirmaba que su pureza les permite regresar pronto a la vida en nuevas oportunidades para continuar su aprendizaje y evolución. En sus psicografías explicaba que el alma es inmortal y que el paso por la tierra es solo un capítulo más en su viaje eterno. La mujer encuentra en estas palabras un bálsamo para su tormento interior. Chico Xavier hablaba con una ternura profunda sobre el amor que une a madre e hijo, más allá del tiempo y el espacio. Decía que, aunque la separación haya sido dolorosa, ese amor nunca muere ni se pierde. El alma del niño y la madre están entrelazadas en una danza espiritual que con paciencia y fe puede repararse y transformarse. Este mensaje le ofrece una luz cálida en medio de la oscuridad. Un recordatorio de que la culpa puede ser trascendida a través del perdón y la aceptación. Mientras lee estas enseñanzas, la mujer siente que las palabras de Chico Xavier no son solo letras en un papel, sino voces vivas que le hablan directamente al corazón. Ella recuerda los relatos del medium sobre las comunicaciones de espíritus infantiles, que desde el plano espiritual transmiten mensajes de amor y agradecimiento a sus madres, asegurándoles que están bien y que su sacrificio no fue en vano. Estos mensajes, dice Chico, son el eco del amor que nos salva, la prueba tangible de que la vida continúa y que el alma nunca se pierde. Esa noche, en su sueño, la mujer se encuentra en un jardín inmenso, bañado por una luz suave y dorada. A su lado, un niño sonriente toma su mano con confianza y ternura. No necesita palabras para entenderse con él. Su mirada transmite un mensaje claro. Estoy aquí, en paz y te amo. Es un momento de reconciliación espiritual. Un instante donde el dolor se diluye y el amor se convierte en el puente que une dos mundos. Chico Xavier siempre enfatizó que estas experiencias no son fantasías, sino realidades espirituales accesibles a quienes abren su corazón y su mente. Pero la enseñanza más profunda que la mujer recibe a través de Chico Xavier es que el eco que nos salva no solo se escucha en el plano espiritual, sino que también se manifiesta en nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones y decisiones.
El perdón hacia uno mismo y hacia el espíritu del niño es un acto de amor que libera cadenas invisibles y permite avanzar en la senda de la evolución. Chico afirmaba que cada alma tiene múltiples oportunidades para encarnar y que, aunque una vida pueda haber sido truncada, otras vendrán con la misma esencia y misión, ofreciendo la posibilidad de redimir y sanar. La mujer siente que su sufrimiento, aunque intenso, tiene un propósito en un plan mayor que no siempre comprendemos en la tierra. El eco del amor y del perdón empieza a resonar con fuerza dentro de ella, despertando una esperanza que antes parecía imposible. Entiende que el proceso de sanación es lento y requiere compromiso, pero también sabe que no está sola. El mensaje de Chico Xavier le asegura que el amor trasciende la muerte física y que en ese amor reside la verdadera salvación. Mientras el amanecer se filtra por la ventana, la mujer siente un cambio profundo en su interior. El eco del amor, el eco que nos salva, se ha convertido en una fuerza invisible que la acompaña y fortalece. Sabe que las voces del pasado ya no son solo lamentos, sino llamados a la vida, a la reconciliación, a la esperanza. En ese eco encuentra la promesa de que, aunque la separación haya sido dolorosa, el alma sigue su viaje y que el amor, en última instancia, es el lazo eterno que nunca se rompe. La pregunta sobre qué sucede con el alma de los bebés después del aborto ha sido, a lo largo de la historia, una de las más profundas y delicadas dentro del campo espiritual. Este tema toca fibras emocionales muy íntimas y despierta una mezcla de sentimientos que van desde la culpa y el dolor hasta la esperanza y la redención. Según diversas tradiciones espirituales y estudios mediúmnicos, el viaje de estas almas no termina abruptamente con la interrupción física de la vida. Al contrario, inicia una travesía de aprendizaje, espera y reencuentro. Desde la visión espírita, por ejemplo, basada en los estudios de Allan Kardec, el espíritu de un bebé que no llegó a nacer continúa su evolución en el plano espiritual, acompañado por mentores y guías que lo preparan para futuras oportunidades de reencarnación. Estas pequeñas almas no guardan resentimiento ni dolor como podríamos imaginar desde nuestra perspectiva humana. Ellas comprenden, a un nivel mucho más elevado, las circunstancias que llevaron a esa decisión. Desde el otro lado, observan la situación con un entendimiento más amplio del propósito de la vida, el libre albedrío y las pruebas que cada ser humano elige experimentar antes de encarnar. En muchos casos, esas mismas almas regresan más adelante, eligiendo la misma familia o entorno, esperando con paciencia una nueva oportunidad para cumplir su ciclo de vida terrenal. La literatura mediúmnica, especialmente los relatos de Divaldo Franco y psicografías como las de Ibondo Amaral Pereira, revela que estas almas son asistidas por trabajadores espirituales especializados en cuidar de espíritus infantiles, envolviéndolos en vibraciones de amor, consuelo y preparación. Es importante comprender que el vínculo emocional entre la madre y el espíritu del hijo permanece, incluso después de un aborto. Este lazo energético no se corta, sino que sigue existiendo en otro plano. Muchas mujeres relatan sueños, presentimientos o incluso manifestaciones mediúmnicas en que sienten la presencia de ese hijo que no llegó a nacer. Estas experiencias suelen venir cargadas de mensajes de perdón, aceptación y esperanza, mostrando que el amor entre madre e hijo trasciende la materia y el tiempo. La psicología espiritual sugiere que en muchos casos el proceso del aborto puede convertirse en una oportunidad para la transformación interior, llevando a la madre a un camino de autoevaluación, evolución moral y reconciliación espiritual. Desde el punto de vista de la justicia divina, cada caso es único y tratado con infinita misericordia. No existe una condena generalizada o un destino de sufrimiento eterno para quien pasó por esta experiencia, sino un llamado profundo al aprendizaje y a la reparación amorosa de aquello que fue interrumpido. La espiritualidad superior comprende las angustias humanas, los momentos de desesperación y las decisiones tomadas bajo extrema presión emocional. Las almas de estos bebés son acogidas en colonias espirituales especializadas, donde reciben cuidado, educación y amor, aguardando el momento adecuado para retornar a la vida física según la ley de causa y efecto y el merecimiento individual.
Otro aspecto fundamental es la importancia del arrepentimiento sincero y el deseo de reconciliación espiritual. Según las enseñanzas de los espíritus superiores, el arrepentimiento actúa como un bálsamo curativo, que suaviza los efectos de cualquier acción desequilibrada. La madre que reconoce su dolor, que ora, que se reconcilia consigo misma y que busca reparar a través del amor y la caridad, transforma esa experiencia difícil en una oportunidad de crecimiento y luz. Muchas de ellas son orientadas a ayudar a otras mujeres en situación de vulnerabilidad, creando un ciclo de amor que sana tanto a quien da como a quien recibe. No podemos olvidar que cada alma tiene su historia, su nivel evolutivo y su plan de vida. Lo que puede parecer un final abrupto desde nuestra perspectiva limitada es apenas un capítulo en la larga jornada del espíritu inmortal. El aborto, aunque doloroso, puede convertirse en un portal para la conciencia, la evolución y la conexión más profunda con los planos superiores. La comunicación entre madre e hijo puede mantenerse a través de la oración sincera, los pensamientos positivos y las actitudes de amor al prójimo. La espiritualidad siempre ofrece caminos de redención, comprensión y reencuentro. Así, la pregunta inicial, tan llena de dolor e incertidumbre, encuentra respuestas llenas de amor, esperanza y sentido espiritual. Las almas de los bebés que parten antes de nacer no están solas ni olvidadas. Ellas son luz en transición, esperando su momento de volver en el tiempo perfecto de Dios. Y a quienes quedaron en la tierra les queda la oportunidad de transformar el dolor en amor, el arrepentimiento en acción y la tristeza en esperanza de un futuro reencuentro en esta vida o en la próxima.